29. Lucas 2, versículo 29. ¿Lo leemos todos juntos? Dice así: Ahora, Señor, despides al siervo en paz, conforme a tu palabra. Amén. Vamos a orar. Nuestro amado Dios y nuestro Rey, te damos gracias por concedernos en la fraternidad cristiana, en amor cristiano, unidos en la misma fe, de un mismo corazón, un mismo espíritu, prorrumpir en alabanzas a tu santo nombre, a tu gloriosa majestad, y ser también receptores de las esperanzas de tu poderoso evangelio, pero también portadores de estas buenas nuevas. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestros corazones, seamos iluminados por tu palabra y tu Espíritu, a fin de poder entender tu voluntad, conocer, Señor, tu voluntad, pero sobre todas las cosas poder vivir haciendo tu entera voluntad. Te rogamos que este poderoso evangelio tuyo sea de edificación y de exhortación y consuelo para nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera comenzar la exposición de esta tarde con dos acotaciones. La primera de ellas es, bueno, ¿por qué seguimos con los mismos temas como de Navidad? Bueno, el apóstol Juan decía que si se escribieran todas las cosas que había hecho Jesús, no habría libros suficientes para describir. Entonces, la gracia del Señor es grande y continúa, y no alcanzaríamos, hermanos, no alcanzaríamos a explicar. Y si lo hiciéramos como lo hacían los reformados, ellos predicaban versículo por versículo, palabra por palabra, tilde por tilde. Esa era la forma de predicar de ellos. No se termina, hermanos, el Evangelio. De hecho, desde Génesis a Apocalipsis es el Evangelio. Son las buenas noticias. Si ustedes notan, al iniciar empieza con el establecimiento del reino de Dios en Génesis. Y después vemos la introducción del pecado, que son unos 8 o 10 versículos. Y todo lo demás, la gracia reveladora de Dios, de cómo el pecado no puede triunfar sobre Dios. Cómo nosotros vamos al pecado y cómo el Señor nos rescata del pecado. Cómo su pueblo va al pecado y cómo el Señor rescata a su pueblo. Su pueblo al pecado y el Señor sacándolo del pecado. Jueces es una gran ilustración. El libro de los jueces, ¿recuerdan? Surgen un sinfín de jueces. ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor se iba a pecar y el Señor les levantaba un juez para sacarlos, y venía el pecado y otra vez y el Señor los sacaba. Entonces, hermanos, ven, es eso, buenas noticias, que el pecado no puede triunfar sobre la gracia de Dios. El otro punto que quiero también acotar es el título del sermón: Nunc dimittis servum tuum Domini. No es, hermanos, una simple elucubración del orador. Es que recordemos que la primera versión de las Escrituras que el mundo cristiano conoció fue la Vulgata latina. Fue la primera traducción de los idiomas originales al idioma vernáculo del Imperio Romano, en latín. Y de hecho, los que hoy nosotros llamamos libros apócrifos estaban incluidos ahí. Pero cuando Jerónimo hizo esta traducción, obviamente eran un apéndice para leerse. Lo triste es que poco a poco se les fue dando el mismo carácter de inspirados que a los demás libros. La primera traducción de la que hoy conocemos como Reina Valera, igual también incluía los libros apócrifos, pero con una aclaración, que esos libros no eran inspirados, pero que podían leerse, ¿sí?
finalmente, pues viendo que la gente pues como que los tomaba del mismo, entonces pues los separaron. Hay una Biblia llamada la Biblia anotada de Scofield, que precisamente por estar abajo como son anotaciones, son aclaraciones que hace el autor Scofield, que era un abogado, no era un teólogo, ¿sí? Se puso a agarrar la Biblia y a hacerle anotaciones. Pues muchos hermanos creen que son también inspirados, hermanos. Así que hay que tener mucho cuidado con esa Biblia anotada de Scofield. Los primeros padres, entonces, sus testimonios, sus escritos, los hicieron en latín. Por eso, entonces, esta parte de los cánticos de Lucas, que encontramos en Lucas, están conocidos en latín. Y es el conocido el título llamado Nunc Dimittis, ¿sí? Ahora despides. Esta frase, si van ustedes a la Vulgata Latina, pues la van a leer así, ¿sí? Nunc dimittis servum tuum Domine. Podíamos seguir leyendo secundum verbum tuum in pace. Ahora despides a tu siervo. Nunc dimittis servum tuum Domine, Señor. ¿A qué viene todo esto, hermanos? Bueno, nótese que Lucas es el que recoge estos 4 cánticos y no los encontramos en ningún otro evangelio. Nótese que Lucas es el único gentil escritor de la Biblia. No hay otro. Todos los demás eran hebreos. Y nótese que es Lucas en el Nuevo Testamento el primero, en un sentido, que abre el evangelio a los gentiles. Mateo escribe a los judíos. Marcos también tiene otra inclinación hacia los judíos, pero es Lucas quien se dirige a los gentiles. Miren el versículo 32. Luz para revelación a los gentiles, o sea, los que no somos judíos de nacimiento ni de genes. Luz para los gentiles y la gloria de su pueblo Israel. El cántico de Simeón, podríamos, como hacían nuestros abuelos espirituales, ir palabra por palabra y letra por letra, hermanos. El cántico de Simeón trae para nosotros, ¿sí?, una enseñanza de lo que es la gracia de Dios. El personaje, como leemos aquí, en donde hemos leído, en el versículo 25, dice: he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Lucas aquí nos describe al personaje, Simeón. En griego no se nota mucho la diferencia, está transliterado Simeón, como lo transliteró aquí. Pero esta palabra Simeón viene del hebreo Shimón, que traducido al español es Simón. Pero recuerden que el pueblo de Israel no ponía nombres nada más porque le sonaba bonito a sus hijos. Para el pueblo de Israel, toda la vida era una perenne confesión de fe. O como actualmente lo decía Eben Ronner, toda la vida es religión. Los padres en los nombres de sus hijos expresaban su fe, ¿sí? Por eso entonces le ponía el papá de Joel, pues le puso Joel, Jehová es Dios. Por eso los padres de Jael le pusieron Jael, ¿sí? Jehová es Dios. Era una confesión de fe. El significado de la palabra Simeón o Shimón es el que ha sido oído.
oró y Dios oyó. De ahí viene, han escuchado, le dicen Shema de Israel. No es Shema, es Shema. Shema Israel. Oye Israel, Jehová tu Dios es uno. Y recuerda entonces, bueno, de ahí viene ese Shema, oye. Entonces Simón es el que ha sido oído. Bien, entonces el nombre también es una confesión de fe. Pero la Escritura no solo se queda ahí, nos describe cómo era este hombre. Dice, era un hombre justo. Justo en la Biblia no significa que era sin pecado, que era perfecto, que había que canonizarlo. No, justo o justicia en la Escritura quiere decir actuar conforme a la palabra de Dios. Que si la Biblia dice, no robarás, pues no transaba, como dicen ahora, ¿no? Porque hoy dicen, el que no tranza no avanza. No, pero la Escritura dice, no robarás. Cualquier tipo ilegal que tú saques el dinero del bolsillo de tu prójimo y que pase al tuyo, Dios lo llama robo. Lo barnices del color que lo barnices, será robo. Entonces, un hombre justo vive y actúa conforme a la voluntad de Dios. Entonces, Simeón era un hombre justo porque era congruente entre lo que creía y entre lo que se leía en las Escrituras. La Biblia sigue diciendo que era un hombre justo, pero también era un hombre piadoso. ¿Qué significa esto? Es decir, un varón de una sólida fe. No era un fariseo o uno de esos, no todos son así, o uno de esos doctores en teología, ¿no? Pero que no desparraman su corazón en el altar de Dios, que su vida no es piadosa. Pero bueno, no estoy diciendo que sea malo, que tengan este doctorado, que tengan el otro doctorado, y este doctorado y aquel doctorado. Qué bueno. Lo que tienes que no hayas recibido. Es decir, que sus conocimientos también reflejan una vida de piedad, una vida de fe, lo cual también se expresa en la vida cultica. Déjenme, les doy un ejemplo muy cotidiano. Yo no voy a esa iglesia porque el pastor de ahí es un tarugo, no sabe predicar. Calvino dice, Dios en su misericordia ha puesto hombres débiles e imperfectos en los púlpitos para que aprendamos humildad. Le ha parecido así al Señor. Entonces Simón era un hombre de fe, no solo de conocimientos de la palabra de Dios, sino también de fe. Porque de nada sirve que tú te leas 10 capítulos diarios de la Biblia, de nada sirve que te hinques y ores si en tu vida familiar no se refleja esa fe, si en tu vida de trabajo no se refleja esa fe, ahí te quedas calladito, que no sepan que eres cristiano, porque entonces vas a tener que defenderte, que todo el mundo sepa. La Biblia sigue diciendo que era un varón lleno de esperanzas. ¿Qué dice? Esperaba en la promesa de la venida del Mesías. Todo el pueblo judío sabe, y aún para los judíos actuales, ellos aún siguen esperando el Mesías. Nosotros sabemos que el Mesías ya llegó, pero nuestras vidas deben de ejercerse, deben de vivirse esperando en que Jesús hizo una promesa antes de su ascensión. Cuando los apóstoles, sus discípulos, se quedaron viendo al cielo y cómo el Señor era arrebatado, un ángel se les apareció y les dijo: varones, ¿qué estáis viendo hacia arriba? Pues ese mismo, como fue llevado, ¿qué dice? Volverá. Entonces nosotros debemos vivir en la expectativa de la segunda venida de Cristo. Pero hoy vivimos en la expectativa de que ya tengo mi tele
plana de 3,000 pesos, quiero la de 50,000. Entonces mi expectativa es juntar y juntar y juntar para que llegue la de 50,000. Bueno, ya tengo mi bolchito. Mi expectativa era un BMW, pequeñita, ¿no? Digo, pues todavía no vamos con el Lamborghini y esas cosas. Entonces, vean, nuestras expectativas están aquí en la tierra. No están puestas nuestros ojos no están puestos en el cielo, en la segunda venida de Jesucristo. ¿Por qué es tan importante la segunda venida de Cristo? Porque en la segunda venida de Cristo un nuevo orden será establecido. El reino de Dios completo y para siempre, donde entonces ya no habrá enfermedad. Aquí hay enfermos. Ustedes ahora sí que, como dicen, nadie sabe la piernita que le lastima en el zapato. Usted los ve ahí, pero uno le duele acá, otro le duele acá, otro... Bueno, uno necesita una hojalatería, una remachada general. Pero aquí estamos. Pero dice la Escritura que ya no habrá enfermedad. Habla del árbol de la vida, ¿recuerdan? El árbol de la salud, etcétera. Todo esto va a generar la segunda venida, hermanos. Ya no habrá especulaciones de que la tierra tiene millones y millones y millones de años. Hermanos, entonces, esa expectativa tenemos nosotros de la segunda venida de Cristo, donde entonces todo se aclarará. No era la expectativa del pueblo de Israel. Muchos ya se habían enfriado. Muchos ya no creían que el Mesías vendría. Muchos ya no habían perdido la esperanza. Pero este hombre y esta mujer que nos describe este pasaje, Ana la profetisa, de la cual en otra ocasión tomaremos también para explicar de ella, él esperaba. Nosotros, hermanos, ¿esperamos la segunda venida de Cristo? Debemos esperarla, hermanos. Debemos mirar hacia allá. Que todo lo que hacemos sea esperando. Como termina el libro de Apocalipsis. ¿Cómo termina el libro de Apocalipsis? ¿Quién ya llegó allá? Sí, Señor Jesús, ven. Exacto. Sí, ven, Señor Jesús. Que esa sea nuestra oración. Sí, ya quiero que vengas, porque mira, soy pecador, como decía nuestra hermana en su oración, ¿sí? El bien que quiero hacer, no hago. Y el mal, ahí me atasco. Necesito entonces del Señor. Sí, ven, Señor Jesús. Esa es la canción de la iglesia. Esa es la oración de la iglesia. Nuestros corazones ¿habrán perdido ya la esperanza? ¿Empezaremos ya a dudar? Cuidado, hermanos. Sí, cuidado. Porque Dios no depende de usted. Si usted duda, el que se va a perder es usted, no Dios. Porque Dios sigue siendo el mismo. Él no depende su existencia de que usted crea o no crea. ¿Sí? Lo malo va a ser para usted. Pero entonces, ahora, el Espíritu Santo, hay esa tercera cosa que vemos ahí, el Espíritu Santo estaba sobre él. Miren, era un tiempo especial. El Espíritu Santo no moraba de una manera permanente como ahora mora en nosotros, porque esa fue la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Me voy, pero no los dejaré solos. Enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Él tomará de lo mío. Ahora, cada creyente que se arrepiente, cada creyente que viene a ser agregado al pueblo de Dios, tiene como el Espíritu Santo viene a habitar en él. El Espíritu Santo vive ahora en nosotros, permanentemente, a donde usted vaya. Vaya usted a Miami, o vaya a Cuba, o vaya a Nueva York, o a Viena 99. El Espíritu Santo siempre irá con usted. Pero el Espíritu Santo no es una fuerza mística, no es una fuerza mágica, ¿sí? No son las vibras, ¿sí?, que te hacen ser. No, el Espíritu Santo es una persona. Es Dios mismo, Immanuel, Dios, Él, Immanuel con nosotros, Él, Dios. De manera que ahora Dios va con nosotros a la tienda, va con nosotros
¿A Tosco? ¿No? ¿Osco? ¿Cómo se llama? Costco. Va con nosotros a Costco. O a Bodega Aurrerá, depende, ¿no? Porque si no tiene usted para la credencial de Costco, pues ni modo tiene que parar en Bodega Aurrerá. Pero ahí está el Espíritu Santo, hermanos. Donde sea. Vive con nosotros. Está con nosotros. Entonces, ¿por qué sufre? Entonces, ¿por qué llora? No está solo, no está sola. Dios es con nosotros. ¿Necesitamos algo más? No. Él sabe lo que necesitamos. Y si lo necesitamos, nos lo dará. Y nos lo da. Esa era la esperanza del pueblo de Israel. Entonces el Espíritu Santo le revela que ese niño que está ahí es el que tanto había esperado. ¿Qué de particularidad tiene esto? Si Jesús había nacido, ¿no se dieron cuenta los pastores? ¿No se dieron cuenta? Había mucha gente que ya sabía de él, pero la mayoría del pueblo no. Jesús seguía siendo el gran incógnito. Así que María, pues viajaba por las calles de Jerusalén como cualquier otra madre, con un bebé como cualquier otro bebé. Y vaya usted a saber, pasó enfrente de un fariseo, pasó enfrente de un escriba, pasó enfrente a lo mejor hasta de Herodes, no sé, por ahí, pero nada. Solo el Espíritu Santo, a quien quiere, se lo revela. ¿Sí? Y le dijo a Shimón: ese es el Mesías. Y él esperaba el Mesías. Entonces cuando le dice el Espíritu, ese es el Mesías, imagínense el gozo, ¿no? Y se acerca entonces y abraza al niño. Y como hemos dicho en los cánticos, la irrupción de estos era bendecir a Jehová. Y la bendición era una alabanza de gratitud. Pero el que no tiene que agradecer, o según cree que nada tiene que agradecer, no puede bendecir. Al contrario, maldice. ¿Sí? Solo los que reconocen la bendición de Dios, entonces pueden irrumpir en alegría. Ahora ve entonces Simeón y dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Pero ¿cómo termina la idea? ¿No me siguen, hermanos? Conforme a tu palabra. Ahí está el punto. Conforme a tu palabra. Dios cumple cada promesa. Cree en el Señor Jesucristo y entonces, ¿dónde está su fe? ¿Dónde? Pregunto. Y podríamos seguir citando mucho más ejemplos, hermanos. ¿Se imaginan Moisés? ¿A los cuántos años se casó? ¿Quién me dice? ¿Quién dijo que a los 15? No, pues si no estamos en 2016. No, a los 80, ¿eh? ¿Quién iba a pensar? Un viejito arrugadito, y le toca ahí una mujer delicada de ojitos y todo. Ya le tenía el Señor. No, pero ustedes ahí van por él. No, es que el Señor se tarda, yo tengo que ir por él. Por los muchachos, ¿no? También. No, hermanos. Dios tiene así todo calculado. Dios no tiene plan B. Dios no tiene plan B. Así que tiene la esposa que usted escogió. Tiene el esposo que usted escogió. ¿Sí? En lugar de buscar la esperanza de Dios. ¿Sí? Entonces dice: conforme a tu palabra. Por eso debemos de leer la Biblia, hermanos, para entender, ¿sí?, ahí las promesas. La siguiente idea que da aquí: porque han visto mis ojos tu salvación. Hermanos, pero también tenemos aquí que ser acuciantes. No la salvación platónica, moralista, de
te perdono tu fornicación, tu robo, que sí son pecados y horribles, por supuesto. Y ya te vas al cielo allí con tu arpita y tu túnica blanca y a comer queso Filadelfia. Por cierto que ya no veo ese comercial. Yo creo que ya me escucharon, ¿verdad? No, hermanos, es una salvación integral, no solo es el pecado moral. Nuevos cielos, nueva tierra. ¿No es eso la promesa? ¿No dice Pedro? ¿No dice Juan? ¿No dicen los evangelios? ¿Y para qué queremos un planeta Tierra renovado? Que no tenga que haber un pacto ambiental. ¿Para qué queremos una casa limpia, esterilizada? Bueno, como alguien dice, ¿no? Necesita estar lavado, desinfectado y esterilizado, ¿no? Para poder saludar, ¿sí? Y si no, nomás le hace así de lejitos. Donde entonces todo en verdad, para que sea un planeta deshabitado, pues, habla de todo eso, de todo el orden cósmico, hermano. La economía, la agricultura, todo eso te da una nueva visión. Pero ahora ejercido por ustedes, por nosotros, hermanos, ¿sí? Por cada uno de nosotros. 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Nosotros somos los ejemplos para Roma, para China, para Rusia. Así se hacen las cosas. Nosotros debemos ser ejemplo para ellos. No en vano dice el profeta, conviértanse ellos a ti y no tú te pongas tu aretito acá y tú acá como de las vacas, ¿no? ¿Sí no han visto que se ponen aquí y luego les ponen el cencerro? Es para que se oigan cuando van pasando la vacota, así va, ¡pam, pam! Ahí viene la vaca, ¿verdad? Sí, hermanos, ¿no han ido a los pueblos? ¿No han visto eso? Sí, les ponen, pero ahora así anda. Sí, no, nosotros debemos de ser ejemplo y reto de fe. Vean, en el Antiguo Testamento le dice a Israel, no te escogí porque serás el mejor, no te escogí, no, para que seas ejemplo a los demás pueblos. El pueblo cristiano debe de ser el ejemplo. Los abogados de este cántico, para Simeón, lo importante era atestiguar que la promesa del Espíritu se había cumplido. Nosotros tenemos que atestiguar. El Mesías ya llegó, ya está, hermanos, ¿sí? Y que ahora podía, por tanto, morir como un hombre verdaderamente feliz. ¿Les ha tocado ver a los que mueren en el Señor, en la paz del Señor? Es una tranquilidad, hermanos, ¿sí? Recuerdo el testimonio que nos daba el doctor Eder, ¿lo recuerdan? Bueno, algunos de ustedes ya no lo conocieron, fue miembro de esta iglesia, anciano gobernante de esta iglesia. Su hermana murió de un cáncer en el estómago, invadido ya su organismo. Yo no sé, hermanos, si yo vaya a tener esas mismas fuerzas, sí, pero dicen que sus últimas palabras, antes de exhalar su último aliento, fue: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entregó su espíritu al Señor. Cuando nosotros tenemos estas expectativas presentes, hermanos, ¿qué nos va a inquietar? Por eso dice, comienza así el catecismo de Heidelberg: ¿cuál es tu único consuelo? Tanto en la vida como en la muerte. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, entonces, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Si el Señor me permite vivir para hacer bendición para los demás. Bendición para mi hijo, bendición para mi hija, bendición para mis padres, bendición para mis hermanos, bendición para ellos y no carga. Yo debo de ser bendición. No una aguja allí que esté pique y pique y pique y pique, no. Yo debo estar doblando mi corazón, doblando mis rodillas. Si de veras los quiero, si de veras las quiero, hermanos. Mi oración constante por ellos.
Pero si el Señor me recoge, ¿mis hijos se van a quedar desamparados? Por supuesto que no. Dice los biógrafos de Calvino que cuando murió, en su agonía, estaba Idelette, su esposa. Se acerca Calvino y le pregunta. Era una viuda, Idelette, cuando se casó con él, y ya tenía varios hijos. Y entonces se acerca Calvino y le pregunta: ¿me dejas algún encargo especial para con tus hijos? Y le dice: si no creyera que hay un Dios que cuidará de ellos, se los encargaría. Y luego ponemos eso por pretexto: ¡ay, mis hijos! Son de Dios. ¿Sí? Por eso Pablo decía: si vivimos, para Él morimos, para Él vivimos; si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, el Señor somos. Esa es la expectativa de la vida, hermanos. Por eso usted no está, usted sale tranquilo. ¿Que hay peligros afuera? Pues sí. ¿Que alguien lo puede matar? Pues sí. ¿Que alguien le puede robar? Pues sí. Claro que sí. Pero usted lleva la protección de Dios. Usted está bajo Dios. ¿Sí? ¿Es peligroso salir? Pues sí, es peligroso. Pero usted está protegido por Dios. Y si Él se lo quiere llevar, pues se lo va a llevar. ¿De una enfermedad tranquilita en su cama o de un balazo? ¿Cuál es la diferencia? El Señor, pues, lo que sea, hermanos, pero estaríamos con el Señor. Y punto. ¿Sí? Nosotros, creyentes de este siglo XXI, debemos ver este evento en un par de direcciones. Una es la de reconocer que el cumplimiento de todas las expectativas ha venido en la persona de Cristo. Pongan atención. Por tanto, no pueden surgir más redentores ni más mesías. Y además, todas aquellas ceremonias religiosas que apuntaban hacia Cristo no eran más que sombras de lo que estaba por venir. Pero una vez que el Mesías ha llegado, las ceremonias quedaban abolidas. La segunda dirección está en que con el mismo anhelo expectante que Israel esperaba la llegada del Mesías, así también es la misma esperanza y expectación de la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia gime, ora y espera por la parusia, la segunda venida de Cristo, porque usted ya no va a sufrir. Al igual que Simeón, anhelamos verlo con nuestros propios ojos y atesoramos la esperanza de que algún día lo veremos. Job decía: yo sé que mi Redentor vive y que aún desecha esta mi carne. Lo he de ver con mis propios ojos. Anda por ahí circulando en internet, no lo he abierto porque luego dicen cada sandez, hermano. Así es el verdadero rostro de Jesucristo. En infinitum, hermanos, les doy el libro. Ya no lo he visto, hermanos, entonces le veremos tal como Él es. ¿Sí? Jesús a menudo reforzó esta idea en sus parábolas. Una y otra vez Él nos animó a vivir a la expectativa de la segunda venida. Simeón, entonces, es un modelo de vida futura y su postura de fiel anticipación es algo que debe caracterizar fundamentalmente la vida cristiana. Apuntar hacia el Marán Ata, el Señor viene. En conclusión, hermanos, la expectativa de la vida cristiana, ¿cuál es? Vivir para glorificarse y gozar de Él para siempre. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Doxa significa el peso de la fama.
traer sobre nuestros hombros la fama de Dios. En conclusión, hermanos, también debemos tomar en cuenta el ministerio profético del creyente. Nosotros con nuestras vidas y con la palabra y la dirección del Espíritu Santo somos profetas para hablar de parte de Dios a los hombres, confesándolo, no solo de boca, sino también de acciones. Tú no necesitas los 10 minutos de tolerancia para llegar al trabajo. Tú llegas 10 minutos antes de tu entrada en el trabajo y no les estás echando el telefonazo a tu cuatacha. Ay, por favor, chécame mi tarjeta, ¿sí? Hoy por ti, mañana por mí. Tú sabes que debes de llegar antes, ¿sí? Entonces, hermanos, esa es la vida cristiana, congruente, no solo lo que confesamos, sino también con lo que hacemos. Y en tercer lugar, hermanos, la perspectiva de la segunda venida de Cristo, es decir, la consolidación del reino de Dios y del pueblo del pacto. ¿Qué no sufren, hermanos? Cuando ven las hordas ahí, medio matándose, este 24, esta noche del 24, el próximo 31, hermanos, ¿sí? ¿Cómo están? Digo, no sé. No, ¿para qué digo, hermanos? Porque sí, me rechinan los dientes. Todo eso se va a acabar cuando venga nuestro Señor, hermanos, porque solo quedará su remanente fiel, nadie más. La expectativa cristiana, vivir para glorificar a Dios. El ministerio profético del creyente, confesarlo con la boca y con sus acciones. Y la perspectiva de la segunda venida del Señor. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por la vida de Simeón, por la fe que le diste a él, por haberlo sostenido hasta que sus ojos vieron a tu Hijo, nuestro Redentor. Pero bienaventurados somos, como dijo nuestro Señor, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero anhelamos ver a tu Hijo, abrazarlo, arrojarnos a Él, Señor, y ser el tipo de hijo y discípulo que Él quiere de nosotros. Señor, haz de esta tu iglesia una iglesia viviente, una iglesia confesante, una iglesia de gedeones, una iglesia de profetas que proclaman tu reino. Haz este milagro, esa fortaleza que le diste a Simeón, dadnosla a nosotros, Señor, que esperemos en ti, solo en ti y siempre en ti. En Jesús oramos. Amén. Amén.